amados, Dios los bendiga poderosamente en esta nueva mañana. Nos reencontramos una vez más, dándole la gloria y el honor a nuestro Rey, a nuestro Salvador Jesucristo. Y en esta hora queremos reflexionar y pensar en la perfecta obra de Dios sobre cada una de nuestras vidas. Es indudable, iglesia, que cuando Cristo llega a un corazón, Él empieza a hacer una obra regeneradora. Él empieza a transformar fielmente la vida de cada uno de sus hijos. Es decir, que la buena obra que el Señor ha comenzado en nosotros realmente será perfeccionada hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Ese día es el día en que Cristo venga por la iglesia. Ese día es el día, perdóname mi amado, el día en que el Señor obviamente venga y nos lleve al cielo para estar para siempre con Él. Y esa obra que el Señor ha comenzado, Él la quiere llevar obviamente día tras día en su voluntad. Por eso es que quiero que miremos a través de la palabra en Jeremías capítulo 33, ve allí conmigo. Jeremías 33, vamos a estar observando el verso 1, Jeremías 33, 1. Y dice la escritura: vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén y amén. Qué impresionante, porque esta palabra viene al corazón de Jeremías en una circunstancia difícil. La misma escritura nos dice que él estaba preso. ¿Y sabes por qué estaba preso? Él estaba preso precisamente por la predicación de la palabra, porque Dios lo usaba para llevar el mensaje al pueblo de Israel. Y definitivamente cuando vemos esto, nos damos cuenta que Cristo llega a nuestras vidas tal vez en la circunstancia o en el momento más difícil. Obviamente Jeremías ya había escuchado la voz del Señor, él se estaba dejando usar por Dios, pero es que Dios quería algo más allá. O sea, esa salvación no era solamente para Jeremías, la salvación que Dios quería traer era para todo su pueblo. Y Jeremías iba a ser el instrumento en las manos de Dios, donde el Señor se iba a glorificar y efectivamente iba a usar la vida de este varón. Dios se presenta ante él y se presenta como el más grande, como el más poderoso, el que hizo la tierra, el que formó la misma tierra para firmarla, y el Señor confirmaba y decía: Jehová es su nombre. Y es donde él le dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Obviamente era un llamado al pueblo a clamar a Dios, porque el pecado del pueblo hacía que Dios sencillamente estuviera lejos de ellos, porque Dios es 3 veces santo, pero Dios a su vez quería tomarlos, perdonarlos, restaurarlos y levantarlos. Por eso era que el Señor les decía: clamen a mí y yo les voy a responder. Es decir, mis amados, ninguno de nosotros llegó por propia voluntad a los pies del Señor. Dios fue el que nos buscó. Y Dios a su vez está diciendo: clama, búscame, para que Dios pueda empezar a hacer una obra perfecta en la vida de una persona. Esa persona debe clamar a Dios. Es decir, debe anhelar efectivamente que Dios empiece a realizar un proceso. En la medida en que clamemos a Dios, el Señor responderá y nos enseñará cosas grandes y ocultas que efectivamente nosotros no conocemos. Eso es lo hermoso de la palabra, que Dios está haciendo un llamado a un pueblo para que le busque, para que se acerque a Él, para que entendamos que sin Él nosotros no somos absolutamente nada. Mi pregunta es: ¿tú quieres que la obra de Dios se siga realizando sobre tu vida? En el verso 4 dice la escritura: porque así ha dicho Jehová Dios de Israel acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá derribadas con arietes y con hachas, porque vinieron
para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. ¿Te das cuenta que Dios ahí está mostrando que era tanta la maldad que Dios había tenido que olvidarse de ellos? O sea, no era porque Dios quisiera, era porque el pueblo se había olvidado del Señor. Pero es tanto el amor de Dios, es tanta la misericordia del Señor, que mira lo que Dios va a empezar a prometer acá. Y acá es donde quiero hacer énfasis de que la obra de Dios es perfecta sobre todas nuestras vidas. Verso 6 dice: he aquí yo les traeré sanidad. Lo primero que Dios quiere traer es eso, sanidad. Quiere sanar el alma. Quiere sanar sencillamente esos cuerpos abatidos por la maldad, por el pecado. Cuando el pecado es permitido, el cuerpo se abate, es decir, no es lo mismo que Dios quisiera hacer en una vida. Dios quiere sanar, más que una sanidad física, es una sanidad espiritual, donde tú aprendas a creer en Él, a confiar en Él, a depender de Él. Jeremías, cuando tú lees este libro, tuvo momentos difíciles. Y él le decía al Señor: yo sufro afrenta por causa de tu palabra, de tu nombre. Pero a la vez Dios le restaura, a la vez Dios lo levanta, le da nuevas fuerzas para que él cumpliera con el propósito. Es decir, que cuando tú te acercas a Dios, Él efectivamente empieza a sanar, Él empieza a hacer cosas nuevas sobre cada una de nuestras vidas. Dios le estaba prometiendo a su pueblo que Él traería sanidad efectivamente sobre ellos. ¿Qué tan sanos nosotros estamos espiritualmente? Porque es tan triste ver, hermano, la condición de la iglesia hoy en día. Una iglesia dura, una iglesia apática, una iglesia que se ha olvidado del Señor, y aún así dicen tener a Dios en su corazón, pero se han olvidado de Él. ¿No será que estamos enfermos espiritualmente? El Señor estaba confirmando que su pueblo le había olvidado, que su pueblo se había ido en pos de dioses ajenos y que Dios necesitaba sanarlos. Porque cuando hay un ser humano que se olvida de Dios, está enfermo. Y necesitamos volver nuevamente el corazón al Señor. El Señor decía: he aquí yo les traeré sanidad. En el libro del profeta Ezequiel, no pierdas allí donde estamos. Ve allí a Ezequiel 47, el verso 9. Dice la Escritura: y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Pues quiero decirte que ese río es el río de Dios. Ese es el río que trae sanidad. Cuando Dios entra en una vida, Él empieza a hacer esa obra perfecta, y Él empieza a sanar efectivamente, iglesia. El Señor estaba diciendo acá: toda alma viviente que nadare. Ojo con esa expresión, nadar. Hay que nadar en el río de Dios, hay que sumergirte en el río del Señor, para que tú encuentres una sanidad espiritual. Tal vez muchos solo quieren esa sanidad física, pero más que esa sanidad física, que Dios también te la puede dar. Lo que Dios necesita es una sanidad espiritual. O sea, Dios no puede comenzar una obra si no sana espiritualmente esa persona. Muchos van a querer que Dios se glorifique, que Dios haga muchas cosas, pero si espiritualmente esa persona no está nadando en ese río, como lo dice acá la palabra: toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas, y recibirán ¿qué? Sanidad, y vivirá todo el que entrare en este río. Esa es la promesa de Dios. Tienes que sumergirte en ese río, tienes que volver a buscar a Dios, tienes que volver a orar, a entrar en los atrios de su presencia. No dejes que las cosas de este mundo roben tu relación con Dios. Poco a poco el enemigo te puede ir envolviendo en los afanes de este siglo, y tú te vas olvidando de lo genuinamente importante. Vuelve allí a Jeremías 33. Verso 6 dice: he aquí yo les traeré sanidad y medicina.
Dentro de la obra perfecta que Dios hace en una vida, Él trae medicina. El Proverbio 4, el verso 20, ve allí conmigo. Mira lo que dice la preciosa palabra del Señor. Proverbio 4, verso 20. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina, ¿qué? A todo su cuerpo. Es decir, que nadie podrá tener medicina si la palabra de Dios no está en nuestras vidas. Por eso el proverbista acá dice claramente, hijo mío, está atentamente a mis palabras. ¿Cuáles eran esas palabras? Las palabras de Dios. El Señor dice a través del rey Salomón acá, inclina tus oídos a mis razones, no a tus razones. Inclina tu oído a lo que Dios está diciendo, porque lo que Dios está diciendo es lo correcto, porque lo que Dios está diciendo es lo que nos sirve realmente. El Señor habla acá y dice, guárdalas en medio de tu corazón. En otras palabras, no seas solo un oidor, sino guarda la palabra del Señor en tu corazón, para que puedas tener vida, porque ahí la palabra dice, porque son vida a los que las hallan. O sea, hay alguien que no haya llegado realmente a Cristo, pues no recibirá esa medicina, como dice la palabra. La palabra de Dios es medicina para nuestro cuerpo. Cuando dice para nuestro cuerpo, no es solamente la medicina física, la medicina química. La palabra de Dios puede fortalecer tu cuerpo mucho más que un medicamento. Cuando hay alguien que crea las promesas que están escritas acá en la palabra, nosotros veremos efectivamente la gloria de Dios. Deja que la palabra de Dios sea medicina para tu vida. Que en medio de la adversidad, que en medio de tu enfermedad, tú halles medicina en la preciosa palabra del Señor. Eso es lo que Dios está mostrando acá a través de la Escritura. Cuando tú te encuentras con Dios, la palabra se convertirá en algo tan hermoso sobre tu vida, que no querrás apartarte de ella, que querrás aprenderla, que querrás leerla todos los días, recibir de Dios su consejo, recibir de Dios esa voz de aliento. En Jeremías 33 nuevamente, verso 6, el Señor estaba diciendo entonces, voy a traerles sanidad, les daré medicina, y dice aparte de eso, y los curaré, y les revelaré, que dice la palabra, abundancia de paz y de verdad. Pues la medicina obviamente traería una cura, un alivio. ¿Cuál era esa medicina? Su palabra. Que el pueblo estuviese atento a lo que el Señor estaba diciendo, y si ellos estaban atentos, pues ellos iban a ser aliviados de lo que estaban viviendo y de lo que iba a venir sobre ellos. Porque lo que iba a venir sobre el pueblo era cautividad, iban a volver a estar esclavos de otro pueblo. No podemos volver a ser esclavos del mismo diablo. Ya el Señor nos ha libertado, ya el Señor ha tomado nuestras vidas. Ahora lo que sus hijos deben hacer es escuchar su voz y seguir su consejo para que haya medicina y haya cura para nuestras vidas. Pero el Señor está prometiendo acá que les revelaría abundancia de paz y de verdad. Y algo que Dios trae cuando está haciendo su obra es eso, abundancia de paz. Qué impresionante. Y de la verdad que es Cristo Jesús. Viene una paz sobrenatural. O sea, en medio de todo conflicto, en medio de todo lo que tú puedas estar viviendo, está la paz de Dios. Esa es la obra de Dios en nuestros corazones. Que el mundo no turba nuestro corazón en medio de todo lo que vivimos, en medio de todo lo que pasa día tras día. El Hijo de Dios se siente tranquilo, el Hijo de Dios se siente confiado, el Hijo de Dios se siente asegurado por el Señor. En el Salmo 37, el verso 9, dice la Escritura, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a un poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Qué hermoso esto.
Dice que el malo será desechado, que el malo será destruido, pero que los que han venido al Señor, los mansos, los justos, ellos se recrearán en abundancia de paz. Qué hermosa esa palabra. Recrearse es precisamente deleitarse en esa paz. Si tú dices estar en el Señor, deleítate en esa paz, disfruta de esa paz. No permitas que esa paz te la robe el enemigo absolutamente por nada. Dios ha prometido que sus hijos se deleitarán, se recrearán en esa paz. En el Proverbio 17, el verso 1 dice, mejor es un bocado seco y en paz, que casa de contienda llena de ¿qué? De provisiones. Qué impresionante, ¿no? Un bocado seco y ¿qué? Y en paz. Que una casa llena de provisiones. Eso me lleva a ver que no es tanta la provisión en sobreabundancia que puede haber. Cuando tú eres alguien agradecido con el Señor, tú disfrutarás de las bendiciones del Señor en paz. En paz. Recibe lo que Dios te da, disfrútalo, anhélalo. Recréate en esa paz, dale gracias al Señor porque Él está contigo, porque Él está con tus hijos, porque Él está allí en casa contigo. Recréate en esa paz, esa es la obra de Dios. Él trae sanidad, Él trae medicina, Él trae abundancia de paz y de verdad. Pero también en el verso 7 de Jeremías 33 dice la palabra, y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel. Claro, el pueblo iba a ser llevado cautivo, pero Dios estaba prometiendo, te traeré de esa cautividad. ¿Cuál era la esencia? Clamar a Dios, buscar a Dios, y Dios respondería, y Dios les volvería a traer a su tierra. Todo lo que el enemigo sencillamente haya tomado de tu vida y la cautividad que el enemigo haya querido traer sobre tu vida, pues el Señor te promete que Él te traerá de esa cautividad, pero debes volver a Él. Debes buscarlo de todo tu corazón. No puedes dejar que el enemigo tome ventaja. El Señor dice, haré volver a los cautivos de Judá y a los cautivos de Israel. Eran los dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Y Dios prometía, los volveré a traer a esta tierra, la tierra que yo les di. Si tú te has salido del redil, si has sido una oveja terca, obstinada, que ha querido irse en pos de tus propios deseos, de tus propios pensamientos y te has apartado de Dios, hoy es el momento de volver nuevamente al Señor, de volver al redil. Dios te traerá, esa es la obra de Dios, que Dios te espera como ese padre con ese hijo pródigo, que Dios correrá a ti, se moverá en misericordia, te abrazará, te besará, llorará contigo, estará allí, te restaurará y te levantará. Porque mira lo que dice allí Jeremías 33, 7. Y haré volver a los cautivos de Judá y a los cautivos de Israel y los restableceré como al principio. Qué hermoso es el Señor. Los restableceré como al principio. Dios restablece a los suyos. Dios los vuelve a colocar donde Dios siempre quiso que estuvieran. Todo lo que el enemigo te haya robado, Dios te lo restituirá, lo devolverá al Señor. Pero tú tienes que rendir tu corazón a Dios. Tú tienes que volverte en intimidad con el Señor. ¿Qué te ha robado el enemigo? ¿Qué te ha quitado Satanás? Yo quiero decirte que si tú hoy vuelves tu corazón a Dios, Dios te restablecerá en el lugar donde Dios quiso que siempre estuvieras. Verso 8 dice, y los limpiaré con toda su maldad, con que pecaron contra mí. ¿Qué hace Dios en esa obra perfecta? Dios limpia a su pueblo. Dios nos quita el pecado, nos quita la suciedad, nos quita la contaminación del mundo y nos presenta realmente como Él quiere, un pueblo limpio, un pueblo santo. El Señor estaba diciendo, los limpiaré de toda su maldad. Qué hermoso es Dios, eso es misericordia. Tú tienes que permitir que Dios haga la obra. Tú tienes que permitir que Dios realmente limpie tu vida de todo lo que no es de Él. Que vuelva a tu corazón, de que todo lo que el mundo nos ofrece, nosotros podamos estar firmes en el camino en el Señor. Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta.
Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como ¿qué? Como blanca lana. Dios llama a un arrepentimiento. El Señor llama a que reconozcamos nuestras faltas, a que reconozcamos que en algún momento nos hemos endurecido, a que hemos dejado de buscar de Dios, de acercarnos al Señor. El Señor está diciendo, ven, hagamos cuentas. Si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios te limpiará, perdonará tus pecados, porque eso es lo que dice allí en Jeremías 33:8, y aquí termino. Y lo limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron, y que contra mí se rebelaron. Amén y amén. En la obra perfecta del Señor, Dios perdona. Qué amor tan grande del Señor. Dios perdona. Pero necesitamos un pueblo rendido ante Él, un pueblo que quiera venir al Señor, que reconozca que ha pecado contra Dios, hijos pródigos que vuelvan al redil, que entren en sí y digan, en la casa de mi Padre hay abundancia, volveré a Él, le pediré perdón, no importa que sea como uno de sus jornaleros, porque así pensaba aquel hijo. Pero lo que menos esperaba ese hijo era que su padre le recibiera con gozo, con júbilo, que hiciera fiesta, que mandara matar ese becerro y que sencillamente celebraran todos juntos que ese hijo, su hijo que era muerto, había vuelto a vivir. Es lo que Dios quiere. Permite que la obra de Dios se cumpla sobre tu vida, así como el Señor lo hizo con su pueblo Israel muchas veces, que hoy lo haga también con nosotros hasta el día glorioso de su venida. Padre, te damos el honor, la gloria a ti en estos momentos, Señor. Gracias por cada vida que estuvo atento en esta hora a recibir este mensaje. Yo los bendigo con toda bendición de lo alto. Perdona nuestras maldades, perdona nuestros pecados, perdónanos cuando nos hemos olvidado de ti, cuando nos hemos ido en pos de cosas ajenas, Señor. Hoy te rogamos y te pedimos, en tu precioso y santo nombre, que tú te glorifiques, que nos llenes de tu presencia, que sea tu Santo Espíritu sobre nuestras vidas, que no nos sueltes un solo instante, Dios mío. Tú prometes restitución, tú prometes sanidad, medicina, Señor, abundancia de paz para todos nosotros, Señor. Tú prometes restablecernos, Señor, al lugar donde tú siempre nos quisiste. Nos limpiarás del pecado, perdonarás nuestras iniquidades, Señor, que esa obra perfecta se cumpla en todos nosotros para la gloria, para la honra tuya, Señor. A ti te lo pedimos, Dios Santo, es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Aleluya, mis amados, gloria a Dios, porque la obra del Señor es perfecta. Si no tuviste la oportunidad de escuchar este mensaje completo, toma unos minutos, hazlo en su totalidad, compártelo con otras personas allí en tu perfil de Facebook. También lo puedes buscar en nuestro canal en YouTube, Pastor Javier Ricardo, así me puedes encontrar y así compartirlo a través de otras redes sociales. Te mando un fuerte abrazo, el Señor te guarde y te bendiga. Y no olvides, la buena obra que Dios ha comenzado en nosotros será perfeccionada hasta el día de Jesucristo. Bendiciones en Cristo Jesús.